Estimadas y estimados, tengan todos muy buenos días. En nombre de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, brindamos la más cordial bienvenida a este webinario para presentar información referente a parámetros y lineamientos de construcción sostenible en Colombia. En ese sentido, tenemos la valiosa participación por parte de Julie González, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Posterior a la presentación que tenemos el día de ahora a cargo de Julie, comentar que también tendremos un espacio de sesión interactiva. En caso de tener también consultas conforme a la información que sea presentada, se agradecerá que puedan utilizar ya sea la herramienta del chat o bien mano levantada. En ese sentido, para dar entonces paso a la presentación, me gustaría ceder la palabra a Julie González del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Estimada Julie, muchísimas gracias por su presentación y cedemos el espacio. Buenos días para todos. Como lo mencionaban, mi nombre es Julie González. Yo soy ingeniera ambiental, especialista en Derecho Urbano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde apoyo el desarrollo de acciones en materia de mitigación al cambio climático. Particularmente hemos apoyado el desarrollo de acciones en materia de construcción sostenible, que básicamente es el foco pues de presentación del día de hoy. Creo que tengo acá un problema con la cámara porque no me está proyectando la imagen, pero bueno, yo voy a dar inicio a la presentación. Ustedes me confirman por favor si la están viendo. Ya vemos la presentación, solo sería de ponerle full screen. Me disculpan el tema de la cámara, pero mi computadora estuvo en reparación recientemente y no verifiqué cámara. Ya tengo aquí la presentación en modo pues, presentación. Como les mencionaba, el día de hoy la idea es poderles contar respecto a la política de construcción sostenible de Colombia. Es una norma en la que se ha venido trabajando desde el 2010 y se materializó en 2015, y en términos generales es nuestra apuesta principal en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En términos de contenido, vamos a hablar puntualmente del alcance de la norma, de su contenido técnico para entender un poco cómo funciona, y al final unas proyecciones respecto a cómo buscamos generar el fortalecimiento de su implementación a nivel nacional y local. Comenzando por las disposiciones, y pues me parece importante que tengamos un poco, digamos que claro cómo ha sido ese desarrollo o esa evolución regulatoria y de política de Colombia. Entonces, inicialmente, como les mencionaba, en el país empezamos a hablar y a generar acciones en materia de construcción sostenible o sostenibilidad en las edificaciones nuevas del país entre el año 2010 y el 2015. Y en el 2015 se materializaron dos instrumentos normativos. El primero es el decreto 1285, que facultó al Ministerio de Vivienda en sus competencias de poder ejercer el desarrollo de este tipo de acciones. Y luego se reglamentó a través de la resolución 0549 de 2015, que es nuestro instrumento para todos los efectos, el cual pues digamos que tiene una apuesta respecto a la reducción de consumos de agua y energía en las edificaciones nuevas del país. Esta norma conllevó a que posteriormente se generara un análisis o una evaluación respecto a cómo estaban los temas de sostenibilidad en el país en el año 2018, y se identificó que si bien la resolución 0549 tiene un alcance particular, se tiene la oportunidad de generar acciones complementarias en otros usos o en otros escalas o alcances que nos permitan robustecer estas condiciones que tiene hoy la 0549. Posteriormente, digamos que en ese proceso de evolución y de generación de acciones como país y como sector, se generó una resolución que en su momento nos permitía movilizar o dinamizar
la sostenibilidad en proyectos de vivienda de interés social y prioritario, que en nuestro país funcionan como aquellas viviendas a las que accede población, digamos, la población más vulnerable del país. En ese sentido, nos permitía como generar una dinámica o un equilibrio entre lo que dispone la 0549 y esta resolución que buscaba actuar como un incentivo. En este corte entre 2019 y 2020, ustedes saben que todos como países hemos generado compromisos en materia de reducción de emisiones y de reducción de la vulnerabilidad de los territorios. Y en ese sentido, en el marco de una ley que expide el país en materia de cambio climático, el Ministerio de Vivienda expide el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial, donde se incluyen las acciones inmediatamente anteriores y se proyectan unas acciones posteriores con las cuales buscamos nuevamente robustecer las apuestas del sector en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Inmediatamente en el año 2020, en ocasión a un COMPES relacionado con vivienda de interés social y prioritario y vivienda no BIS, se genera una disposición en la cual se desarrolló un incentivo dirigido al usuario de vivienda no BIS, con la cual se facilitaba el acceso a vivienda bajo parámetros de sostenibilidad. Este incentivo generó un impacto positivo en función no solamente del diseño, sino de la adquisición de este tipo de viviendas y en su momento tuvo la aplicabilidad de un año y la proyección o las apuestas que tenemos en función de este incentivo es que se pueda eh, llevar a un tiempo más amplio en función de lo que hoy dispone nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos unas acciones complementarias de acciones anteriores, como les mencionaba, hoy tenemos nuestra resolución 0549 de 2015, que por su vigencia amerita una actualización, una renovación de sus contenidos, y en ese sentido está dentro de la línea del tiempo, que es lo que estamos trabajando, de poder generar esa actualización. Y asimismo, en función del COMPES 3919 de 2018, se nos generó una disposición relacionada con generar unos criterios de sostenibilidad enfocados en el ciclo de vida de la edificación, los cuales también están siendo, ya se cuenta con un insumo y se está identificando cuál es el instrumento a través del cual se generaría la adopción de este instrumento. Para cerrar esta línea del tiempo, es importante señalar que una vez se expide nuestro Plan Nacional de Desarrollo, se destacan algunas acciones o unas tareas importantes en materia de sostenibilidad. En este caso, la ley nos da un énfasis en vivienda de interés social y prioritario, bajo el cual nos permite generar unos lineamientos para facilitar no solamente la construcción, sino la adquisición de este tipo de viviendas, y incluye nuevos conceptos que nos permiten abordar la sostenibilidad no solamente a nivel de edificación, entorno, incluso urbano, sino concebir la sostenibilidad a nivel territorial. Y otra de las apuestas en función de nuestro Plan Nacional de Desarrollo es generar un fortalecimiento de nuestros programas y proyectos a nivel sectorial. En ese sentido, y ya entrando a hablar particularmente de la resolución 0549-2015, que es el objetivo de esta sesión, tenemos, como les mencionaba anteriormente, que se generó a través de dos instrumentos normativos y contiene dos instrumentos técnicos. El primero es la Guía de Construcción Sostenible, que se entiende como el instrumento técnico con el cual se busca orientar al desarrollador de proyectos para determinar cuáles son las estrategias que le van a generar un mayor impacto en función de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estrategias vinculadas al diseño y la construcción de la edificación. Y por otro lado, tenemos el anexo 2, que es nuestro mapa de clasificación climática del país, en el cual se hace una discriminación
de cuáles son, pues digamos, de todos nuestros municipios del país y de a qué zona climática corresponden para que esto pues al final conlleve a unas metas de ahorro diferenciales entendiendo la zona climática en la que se encuentra. Es importante que tengamos en cuenta que esta norma se enfoca principalmente en el componente de agua y energía, sin desconocer que la sostenibilidad implica nuevos no, sino componentes adicionales, pero pues para todos los efectos estos son los dos aspectos que se priorizaron porque son los que tienen mayor impacto, son los que son más fáciles de medir y pues los que se consideró en su momento el país quería priorizar. Para esto se generó una línea base y era entender cuál era, cómo estaban funcionando y cómo estaban operando las edificaciones para poder establecer cómo eran esos consumos promedios en materia de agua y energía, y en función de esos consumos se determinaba cuál era el potencial de ahorro ideal para poder generar ese requerimiento a la luz de la norma. Es importante que ustedes tengan presente que esta norma aplica para diferentes tipologías. En el caso de la vivienda, excluye de su cumplimiento en esta versión la vivienda de interés social y prioritario. Yo les mencionaba anteriormente que digamos que este tipo de viviendas tienen una particularidad en función de los costos y es que están definidas por unos valores en salarios mínimos para pues, nuestro caso en particular, y en su momento se determinó que al ser la sostenibilidad un componente relativamente nuevo para el país, podía generar algún tipo de impacto en este tipo de viviendas, por lo cual se tomó la decisión de no volverla obligatoria en esa primera versión. Esto al final se materializa, esta norma que busca lograr estos ahorros en consumo de agua y energía, se materializa a través de la incorporación de estrategias en el diseño del proyecto o en la dotación de aparatos mecánicos o eléctricos en la misma edificación. Y es importante señalar que si bien la norma se expidió en el 2015, entró en vigor en todo el territorio nacional a partir del 2 de agosto del 2017. Respecto a la línea base, básicamente lo que se hizo fue generar una recolección de información particular de los proyectos y con empresas de servicios públicos para entender cómo eran los consumos promedios en esas edificaciones en la zona climática en la que se encontrara, para poder generar una línea base contra la cual se exigen estos porcentajes de ahorro. Como les mencionaba, todo este ejercicio de entender cuáles son esos consumos promedios, de saber cuáles son las metas que nos corresponden dependiendo el tipo de edificación y la zona climática en la que nos encontramos, se generó un instrumento que es el instrumento guía, que es nuestra guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía, que en su estructura tiene como todas las generalidades del proceso, contiene la línea base, contiene las metas de ahorro, contiene las posibles medidas que se recomiendan incorporar y tiene una parte, digamos que elemental en todo el proceso, y es un instrumento que se denomina matriz de implementación, en donde se genera una discriminación de cada estrategia, dependiendo la tipología y la zona climática, donde se puede visualizar cuál es el impacto en función de reducción de consumos y cuál es el posible impacto en función del componente económico. Esta línea base se constituyó nuevamente, digamos que entendiendo diferentes variables. Digamos que una de las principales es el clima, cómo se comportan esas estrategias en nuestro país dependiendo esa gran diversidad de climas que tenemos, que se consolidaron en 4 climas que son frío, templado, cálido seco y cálido húmedo. ¿Cuáles eran nuestras tendencias de crecimiento poblacional? ¿Cuáles eran los tipos de edificaciones y los tamaños? Que esto determinó a cuáles edificaciones les iba a aplicar. ¿Cuáles eran nuestras tendencias de crecimiento en la construcción? Y esto es, digamos que un componente importante también para entender hacia dónde
se proyectaba el impacto de la norma. En nuestro país en particular se construye mucho más vivienda de interés social y prioritario. En ese sentido, digamos que era importante poder tener ese conocimiento y esa proyección hacia dónde debería enfocarse la norma. Por supuesto, se generó la revisión de regulaciones en materia de agua y energía para no contraponer las disposiciones de esta norma respecto a otras que ya existieran en el país. Y por supuesto, entender cuáles eran esas tecnologías de construcción sostenible que se estaban implementando en el país para determinar viabilidad y factibilidad en este tipo de edificaciones. Todo este ejercicio se desarrolló con el apoyo de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que nos llevó a determinar una de sus principales apartes, que es la línea base de consumos. Entonces, aquí ustedes tienen, por un lado, la línea base de energía, que está calculada en kilovatio hora metro cuadrado año. Como lo ven, tanto esta línea base como la de agua están diferenciadas por tipo de edificación y por clima, y allí están señaladas puntualmente cuáles son las tipologías a las cuales le aplica, que son hoteles, hospitales, oficinas, centros comerciales, educativos y vivienda no bis. Sin embargo, al no ser obligatoria en vivienda de interés social y prioritario, sí se dejó, digamos que el mismo desarrollo de información de las otras tipologías para aquellas personas que tuviesen la iniciativa de aplicarla en este tipo de viviendas, que para que ustedes se hagan una idea, hoy muchos proyectos de vivienda de interés social y prioritario de manera voluntaria han generado estrategias bastante ambiciosas en materia de sostenibilidad. Y en términos de agua, la unidad de medida de la línea base está en litro persona día, salvo en centros comerciales que se miden en función del área. En términos de metas de ahorro, aquí rápidamente teníamos, o la norma dispuso que en su momento se iban a generar dos metas de ahorro. Estas medidas que ustedes están viendo allí están en porcentaje. Nuevamente están clasificadas por tipología y por zona climática, y tenemos 2 años de aplicación. El primer año fue una vez expedida la norma. Durante el primer año, los porcentajes de ahorro se implementaron en las 4 principales ciudades del país, las más grandes, donde hay una dinámica de construcción más importante, y se estimaron ahorros entre el 10 y el 15%, pero inmediatamente el año 2, es decir, a partir del 2 de agosto del 2017 y en adelante, es decir, hasta el día de hoy y posteriormente, se generan metas de ahorro más ambiciosas, y esta tabla 2, que es la formal o la oficial hoy, aplica para todo el territorio nacional. En términos de medidas, como les mencionaba, manejamos 3 categorías de medidas, unas relacionadas con eficiencia energética de carácter pasivo, que están relacionadas con aspectos civiles, arquitectónicos del diseño de la edificación. También tenemos medidas de eficiencia energética pasiva que se asocian a la instalación de equipos, medidas relacionadas con aparatos hidrosanitarios de eficiencia en consumo alto. Les mencionaba que dentro de los insumos importantes de la resolución 0549 tenemos la matriz de implementación. Esta matriz es una lista de todas las estrategias cruzadas con el tipo de edificación y la zona climática, en donde se hace una ponderación respecto al potencial de ahorro, que incluye el componente de energía, agua y confort, el impacto en costos y el periodo de retorno de la implementación de esas acciones, que se manejan en 3 categorías. Digamos que altamente recomendables las que se encuentran en color verde, moderados en color amarillo y rojo en color, pues digamos que las que no son tan recomendables. Se decidió dejar toda la categorización porque en algunos casos edificaciones que no tienen una restricción necesariamente importante en función de los presupuestos,
pues pudiesen entender qué otro tipo de estrategias pueden implementar que puedan recuperar en un tiempo más amplio. Básicamente, en este proceso lo que se recomienda con esta matriz de implementación es que siempre se inicie con la identificación de acciones o de medidas pasivas que tienen que ver con el diseño para que no se vea un impacto representativo en función de los costos. Y pues digamos que aquí la invitación a las empresas constructoras siempre ha sido como a entender un poco cuál es la necesidad, cuál es la expectativa que se tiene en el proyecto y cuál es el foco, cuál es el usuario al cual se le está diseñando o proyectando esa edificación. En términos de verificación tenemos o tuvimos una evolución en materia del formulario único nacional, que hoy es nuestro instrumento a través del cual un proyecto tramita la autorización para poder generar su desarrollo del proyecto de manera formal. Este formulario en su primera versión asociada a la resolución tuvo digamos que un cambio, se incluyó un módulo de construcción sostenible donde se les pedía indicar cuáles eran las medidas pasivas, las activas o si se iban a implementar combinadas y cuál era la zona climática en la que se encontraba el proyecto para que en función de esta información se evaluara cuáles eran los porcentajes de ahorro que le correspondían para que posteriormente una empresa de servicios públicos o el ente territorial como responsable de la implementación a nivel nacional pudiese verificar si se cumple o no esta disposición. Posteriormente, pasamos de una declaración general a una declaración detallada, que es nuestra resolución 1026 actual, que modificó la resolución anterior, en donde no solo se les pide si van a implementar pasivas o activas, sino que se les pide, nos detallen cuáles son esas medidas que se van a incorporar, cuál es la meta potencial que se espera lograr, esto para que funcione de manera más favorable, no solamente a nivel digamos que sectorial para entender cuáles son las tendencias respecto a la implementación de estrategias, sino que a nivel local los municipios tengan una información mucho más clara como punto de partida para poder generar una verificación del cumplimiento de la norma a nivel municipal. Adicionalmente, la 0549 dispone de dos formas de verificar o de certificar el cumplimiento de las medidas. Por un lado tenemos las medidas pasivas, que sencillamente es la firma de los planos arquitectónicos por parte del diseñador del proyecto, en donde se define cuáles son esas estrategias que se van a implementar. En este caso, esta información debe ser aportada como parte de los documentos que solicita o que se requieren para el trámite de licenciamiento. Entonces, esta información se le aporta bien sea al municipio o al curador urbano, dependiendo pues como la condición del municipio. Y para el caso de las medidas activas, una vez se solicita la aprobación del diseño de redes ante las empresas de servicios públicos, el constructor o el diseñador del proyecto debe presentar una autodeclaración en donde señale cuáles son las medidas de carácter activo que va a implementar en su proyecto. Hoy, digamos que esta autodeclaración, si bien está referida en la norma, no es una condición para que no se genere la aprobación de ese diseño de redes, que es, digamos que un aspecto importante que tenemos hoy en cuenta para poder proyectar un fortalecimiento de este instrumento. En términos de verificación, nuevamente digamos que hay unas recomendaciones o unas condiciones en las cuales se generan unas sugerencias a los constructores para poder realizar no solamente una implementación de las estrategias en el proyecto, sino facilitar su verificación posterior a su construcción. Aquí básicamente se resaltan como que independiente de las medidas que la guía hoy sugiera, porque finalmente la guía es un instrumento optativo, busca orientar,
el constructor puede implementar cualquier estrategia, pero que al final le permita alcanzar lo obligatorio de la norma, que es unos porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía. Es importante que no entendamos que la construcción sostenible es replicar un proyecto que tal vez funcionó, sino que se deben evaluar las condiciones climáticas, el usuario al cual se le va a entregar ese proyecto, cuál es la expectativa que tiene la empresa constructora para que en ese sentido se generen proyectos, digamos que focalizados. Es importante siempre tener de primera mano el desarrollo de presupuestos que nos permitan no excedernos en función de los costos que pueda requerir diseñar y construir un proyecto sostenible. Hay un tema, pues digamos que ha generado no solo la 0549, sino otros instrumentos, y es que hoy en el país, tanto usuarios como empresas constructoras eh, tienen incentivos que permiten construir y adquirir viviendas sostenibles. En materia de implementación, y esto ya pensando en un componente más como proyectivo, a raíz de la implementación de la 0549 se han tenido, digamos que unas experiencias ganadas que para nosotros son muy valiosas en el sentido de la 0549 se convierte en nuestra principal apuesta. Tenemos un interés como país, no solamente en nuestros planes nacionales de desarrollo, sino en las diferentes apuestas como sector, de generar una migración hacia proyectos más sostenibles y más resilientes, y en ese sentido generamos diferentes espacios, diferentes análisis que nos permitieron concluir que para una siguiente versión de esta norma se requiere una renovación de su línea base y de las medidas. Esto entendiendo que no consumimos lo mismo que consumíamos en el 2010, que gracias a este instrumento y otros instrumentos que se han, digamos que, ingresado al país, se ha generado una dinámica más importante en materia de sostenibilidad en las edificaciones, tanto para vivienda perdón, para vivienda como para otros usos. Y esto, pues digamos que amerita que estemos como alineados con esas nuevas condiciones y que esta línea base y que estas medidas o estas metas de ahorro al final correspondan con una realidad. Nosotros tenemos diferentes actores que hacen parte de la implementación de la norma, y de esas lecciones aprendidas tenemos identificado que es importante definir claramente cuál es el rol de los curadores o los municipios, que son las autoridades quienes expiden hoy los permisos o las autorizaciones para construir proyectos. Las empresas de servicios públicos, digamos que juegan un rol muy importante para nosotros, y es que finalmente siguen siendo nuestra principal fuente de información para entender cuáles son los consumos y si esos consumos que se estaban dando en su momento han disminuido o han sido, digamos que, más eficientes. Por eso se nos convierten en un aliado importante, y en función de la actualización de nuestra norma también la idea es generar unas precisiones respecto a las responsabilidades y los deberes que tenemos desde los diferentes entornos. Y otro que hoy no ha sido, digamos que, muy analizado o muy estudiado en función de nuevamente derechos y deberes es el usuario. El usuario es el beneficiario final de estas edificaciones, pero no solamente tienen una obligación en función de habitar espacios confortables, sino que también tenemos unos deberes en función de generar hábitos de consumo eficiente, entre otros aspectos. Nuestra norma, como la tenemos hoy, agrupamos las edificaciones en tipologías generales. Hablamos de hospitales, colegios, centros comerciales, pero sabemos bien que estas edificaciones tienen diferentes escalas, diferentes tamaños, y eso significa que generamos una desagregación de esas tipologías que tenemos hoy
a unas subtipologías que nos permiten entrar a mayor detalle a entender cuáles son los consumos, por ejemplo, de una vivienda de interés social unifamiliar o multifamiliar, y esto pues digamos que nos permite ser un poco más explícitos y más puntuales en función de las metas de ahorro de agua y energía, dependiendo esas diferentes escalas de las tipologías. Eh, Hoy la norma, en su artículo 12, señala que es importante para efectos de entender cuál es el impacto de la norma, saber cómo generar, perdón, un instrumento que permita a los municipios verificar su cumplimiento. En esta próxima versión de la norma, le apostamos a expedir un instrumento que facilite ese proceso de entender a qué se comprometió el constructor en la fase de diseño y cómo se puede verificar en fase de construcción. Mm, digamos que al final de todo este proceso, lo importante es reconocer y conocer que finalmente la sostenibilidad la apunta a generar condiciones de confort en términos generales. La norma, digamos que tiene un énfasis hoy en aspectos de confort térmico, pero lo que se busca siempre, independientemente de esta norma, es que las edificaciones cuenten con esa condición o con esos beneficios que al final nos permiten tener, digamos que una mayor convivencia o estar con mayor agrado en una edificación. Por eso, independientemente de la estrategia que se implemente, de la forma en la que lo quiera construir el constructor, siempre tiene que tener en cuenta que la vivienda o la edificación tiene que ser habitable. Nuevamente, digamos que el ajuste de la línea base de las medidas van a conllevar a que se ajusten los porcentajes de ahorro, que no necesariamente tienen que ser incrementales. La idea es que siempre se exija lo que sabemos o lo que los estudios nos señalan que podemos pedirle a ese tipo de edificación. Todo esto, y ahorita que entremos a la parte de preguntas, vamos a tener la oportunidad de discutirlo, y es que al final todo esto va a quedar muy bonito en el papel, o queda bonito en el papel si no se generan procesos de socialización y acompañamiento técnico a todos los actores que tienen que ver con la implementación de la norma. Y asimismo, digamos que en esta próxima versión de la norma también hacemos énfasis en desarrollar y en resaltar algunas propiedades que tiene la guía de construcción sostenible en la matriz de implementación, y es que las medidas no necesariamente miden su eficiencia o sus potenciales ahorros de manera lineal, que hay estrategias que funcionan de manera sinérgica, que le quitan o le ponen mayor valor, y pues es importante tenerlo en cuenta en estos principios de diseño de la edificación. Dentro de las acciones que proyectamos como sector, principalmente es generar el proceso de actualización de la 0549, posteriormente desarrollar estrategias de socialización y divulgación de la norma, generar procesos de capacitación respecto a la norma. Esto es una norma pues que tiene un contenido técnico importante, pero es importante que todos sepamos y conozcamos y reconozcamos cuáles son esas facultades y cuáles son las herramientas que nos brinda la norma para poder implementar estrategias de sostenibilidad en las edificaciones. Le apuntamos a generar un desarrollo de ejercicios pilotos que nos permitan replicar sin que se entienda que es copiar y pegar proyectos en diferentes lugares, sino que a través de los pilotos podamos entender cuáles son las estrategias que mayor funcionan en diferentes tipologías en la zona climática en la que se encuentre ubicada. Y algo que inevitablemente nos genera un mayor valor, o que detona de manera más rápida y eficiente la sostenibilidad en los proyectos, es generar incentivos o desincentivos. En ese sentido, en la norma nosotros tenemos particularmente una obligación que se enfoca en apoyar a los municipios en el desarrollo de incentivos que ayuden o que promuevan el alcance de metas más ambiciosas en materia de sostenibilidad.
Esa es, digamos que la síntesis, la supersíntesis de cómo funciona nuestra norma y de cuáles son sus principales aspectos técnicos y sus apuestas. Aquí ya daría paso a la parte de preguntas, a la discusión, en función de lo que les contamos y un poquito también entender cuál es la dinámica que se tiene en otros países o que podamos generar la discusión con los actores que están presentes hoy en la socialización. Muchísimas gracias, estimada Yuli, por la información compartida, sumamente importante y valiosa. Y en ese sentido, también para poder generar esta interacción entre los asistentes al webinar y de tu parte, Yuli, con la información, tenemos este espacio preguntas-respuestas. No obstante, hay una pregunta orientadora que en estos momentos, a través de la herramienta de votación de aquí de la Zoom, podrán participar en esta dinámica. Y en ese sentido, en unos momentos, o bueno, ya, ahorita si me confirman, en sus pantallas están viendo esta pregunta orientadora con el propósito de poder tener esa interacción con quienes nos acompañan el día de ahora. Y la pregunta es referente a cuál es el principal impacto que ha tenido la construcción sostenible en su país. En ese sentido, agradeceríamos el valioso apoyo de los participantes que, conforme a lo que ustedes indiquen adecuado, puedan contestar la pregunta y con ello pues ir teniendo como esa retroalimentación junto con Julie. Incluso de tener alguna consulta adicional, también pues pueden ocupar la herramienta del chat. Entonces vamos a dejar unos espacios, unos minutitos mientras nos aportan, nos ayudan a contestar esta pregunta, que vuelvo a leerla, que es referente a cuál es el principal impacto que ha tenido la construcción sostenible en su país. Entonces dejamos estos unos minutitos breves para poder tener la respuesta por parte de los participantes. De igual manera, en caso de tener algún inconveniente para corresponder en este cuadro de diálogo de sus pantallas, he procedido a colocar la pregunta aquí en el chat, y si también las personas que por algún motivo se les hace más práctico responder por el chat, pues también pueden utilizarlo. Agradecemos a los participantes que ya han contestado y continuamos con estos minutitos para tener su respuesta. Agradecemos nuevamente a las personas que han estado contestando. Ya solo dejamos algunos segunditos mientras tenemos mayores respuestas. Bueno, por temas del tiempo vamos a pausar aquí este espacio. Vamos a darle finalizar ese tema de la votación y vamos a proceder también a compartir los resultados. Estimada Yuli, ¿me confirma si los ve? Si no, con gusto proyectamos una pantalla adicional para que pueda verlo de mejor manera. Me confirma, por favor. No, no se ven respuestas en este primer documento que compartes. Yo creo que toca con el de apoyo. Perfecto. Ahorita, listo, Yuli. Hoy sí, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Le dejo el espacio para esa retroalimentación conforme a las respuestas. Vale, listo. Voy a cerrar la otra ventana. Listo. ¿Cuál era el objetivo de esta pregunta? En diferentes espacios, y pues que coincide un poco con el alcance de esta sesión, hemos entendido que cada país ha tenido una apuesta, si bien siempre hablamos de sostenibilidad, apuestas diferenciales en función de cómo se estructura la información técnica, de a qué se le está apuntando puntualmente en materia de componentes de sostenibilidad, de qué manera se ha generado ese desarrollo, y era un poco entender que todos los países, digamos, que han tenido una dinámica diferente, pero que aún así todos tenemos muy claro que queremos apuntarle a la sostenibilidad y reconocer cuáles son esos beneficios que nos brinda la sostenibilidad a nivel de edificación. Entonces, dentro de las respuestas que se generaron en función de esta pregunta, hay una que señala que el consumo excesivo de los recursos naturales, a pesar de ser sostenibles, y aquí irónicamente
digamos que el concepto de sostenibilidad busca no solamente impactar de manera positiva en términos ambientales, sociales y económicos, sino que sean procesos que en el tiempo digamos que se mantengan, que sean acordes con las necesidades y aún así con todos los esfuerzos que se han generado, de pronto por la intención de cumplir estas disposiciones, no se han generado necesariamente bajo los cuidados o bajo el rigor que se ha requerido. En ese sentido, sí, se siguen generando impactos en función de los recursos naturales y otros componentes, pero pues digamos que también es importante entender que va a ser un proceso. Nosotros como Colombia estamos en nuestra primera versión de la norma, le apuntamos a generar a través de nuestras lecciones aprendidas que digamos que son un elemento indispensable, poder recuperar o poder fortalecer los instrumentos que se generen para poder evitar estos impactos que se dan hoy a los recursos. El principal impacto es el bienestar social que se genera en torno a esos nuevos proyectos. Aquí está, digamos que este comentario está hacia el componente social y como les decía ahorita, lo que no podemos perder de vista es que estamos construyendo para que se ocupe por parte de los usuarios. El usuario, bien sea en una vivienda o en un edificio comercial o en una oficina, debe sentirse bien, debe sentirse en un espacio agradable para que esto repercuta en mejores condiciones de bienestar, en mejor productividad al generar o al tener o al percibir esas condiciones en su proyecto. Entonces es no perder de vista que al final estamos diseñando para las personas. Otro comentario dice, la construcción sostenible ha impactado en la innovación de materiales de construcción y en la ejecución de las mismas. En ese mismo, digamos que sentido de la evolución que puedan tener las normas y hacia dónde queremos ir, les mencionaba que hoy esta norma está enfocada en el componente de agua y energía, pero indudablemente ha generado, digamos que la innovación hacia otros componentes que igual le aplican a estos dos componentes, al componente agua y energía y a otros aspectos importantes en la sostenibilidad. Para el caso concreto de Colombia, digamos que estamos en un proceso y algo que se ha identificado que tiene un gran potencial y que así hoy no exista una norma, los materiales han tenido una evolución importante, materiales de baja energía embebida, materiales más amigables con el ambiente, que motivan a generar un fortalecimiento de este instrumento normativo en el país enfocado a ese componente de materiales. También se habla de mayor eficiencia en el uso de los recursos, especialmente agua potable y energía eléctrica. Seguramente en otros países se presenta. Nosotros hoy estamos en proceso de racionamiento de energía en ocasión, digamos que a épocas de sequía que se nos ha presentado. En ese sentido, digamos que esto es un aspecto adicional que debemos tener en cuenta y dar a entender y conocer que tiene otros beneficios construir sostenible y hay diferentes formas en las cuales podemos impactar la reducción de consumos de agua potable y la reducción de consumo de energía eléctrica. Y el último dice que para el caso de Costa Rica se conoce como gran respetuoso de la naturaleza y tal ha entrado en ese tema. No, tú me ayudas, porfa, creo que el comentario tiene más contenido, pero no lo logro ver. No obstante, aún no veo evaluaciones de lo realizado, ya sea por desconocimiento o por falta de divulgación. Hemos conocido en diferentes espacios, como les mencionaba, cuál ha sido la experiencia de diferentes países y es importante o me parecen, digamos que agradables esos espacios porque algunas veces de esas lecciones aprendidas que tenemos en unos países nos sirven para facilitar o para evitar esa curva de aprendizaje en otros países. Nosotros tenemos, digamos que unas lecciones aprendidas en Colombia y es justamente como hacia entender cuál es el impacto de la norma,
que hoy estamos abordando a través de nuestro proceso de actualización y como les contaba al final de la presentación, todo esto, digamos que todas esas apuestas, estas iniciativas nos pueden quedar muy bien en en el papel, pero si no tenemos una estrategia de acompañamiento, de divulgación, de apoyo técnico fuerte, digamos que difícilmente se va a llegar a todo el territorio nacional y difícilmente se va a llegar a los resultados esperados. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Los países, algunos van más avanzados, otros aprendiendo, pero pues al final lo importante es entender que es eh, un proceso en constante aprendizaje y fortalecimiento. Mm, disminución en consumos de energía y agua en las edificaciones, que pues, digamos que es el enfoque principal de la norma. Y el último dice, el impacto de la construcción sostenible ha ayudado a El Salvador, por ejemplo, para que se puedan implementar nuevos sistemas constructivos en apoyo a las viviendas de interés social, en apoyo a la población. Nosotros, pese a que nuestra norma no es obligatoria en este momento, sí se han generado esfuerzos importantes hacia entender cuál es nuevamente la oportunidad y los beneficios que da la construcción sostenible en este tipo de viviendas. Y es que, digamos, voy a irme aquí un poco más profunda con este comentario, y es que en diferentes documentos uno entiende cuáles son los procesos de análisis de por qué se ha generado la necesidad de construir vivienda de interés social y prioritario, la condición económica del país, el acceso a trabajo, a educación y demás. Y la gran conclusión es que la construcción sostenible, los mismos derechos, nuevamente rescato el tema de los deberes, porque no solamente podemos exigir, sino que también tenemos una fase de responsabilidad y por eso digamos que es importante que la construcción sostenible no distinga tipo de edificación, no distinga digamos que aspectos externos que nos permitan entender que todos tenemos los mismos derechos y en este caso que todos necesitamos espacios confortables. Estos son, digamos, los que tenemos aquí en el documento. Hay unas que estoy viendo en el chat. Están hablando unos temas asociados a costos. Nosotros hicimos un ejercicio interesante y es o más bien, tenemos una misión y es desmitificar que la construcción sostenible necesariamente es costosa. Entonces, esto, digamos, está sustentado o está estudiado entendiendo que si nosotros tenemos un equipo técnico interdisciplinario que pueda aportar a través de las ideas en el desarrollo del diseño del proyecto, de entender cuál es nuestro entorno, de entender cuáles son nuestras condiciones climáticas, nuestras condiciones ambientales, las necesidades del usuario y demás. Si nos enfocamos como en entender cuáles son esos componentes, a proyectar qué es lo que queremos con ese proyecto, no necesariamente tiene que incrementarse los costos. Ahora bien, para mitigar ese posible impacto que se tenga en los costos, hay un elemento importante en el cual se deberían también enfocar, digamos que todos estos instrumentos, y son los incentivos. Los incentivos ustedes saben que se brindan cuando se logran, en el caso de nuestra norma, porcentajes más ambiciosos, porque finalmente es un incentivo, es un beneficio que se da. Los incentivos al final nos ayudan a detonar un poco más rápido el impacto que se tenga respecto a la implementación de estas estrategias. Entonces es un elemento complementario y es un elemento estructural que se debe tener en cuenta al momento de construir sostenible. Hay otro comentario que dice la construcción en una industria, la construcción es una industria muy influyente en el consumo de recursos y emisiones de carbono, los costos son altos. En Panamá, donde la construcción de infraestructura y edificios modernos es clave para su desarrollo económico, la sostenibilidad se ha vuelto crucial y se ha ido trabajando de poco a poco
Entre los profesionales de la construcción se mencionan algunas tendencias y desarrollos claves que están definiendo el futuro de la construcción sostenible en Panamá, pero se sigue aprendiendo de las experiencias de algunos países y ver para copiar, adaptar y avanzar. Ese es el último comentario que tenemos. Eh, yo pienso y digamos que de la experiencia que hemos tenido en el marco de la 0549, de escuchar, de aprender, como dice este comentario, de ganarnos un poco más de tiempo respecto a estas lecciones aprendidas o a estos procesos que ya avanzaron en otros países que hoy los hacen fuertes en algún aspecto. Esto termina siendo como una escuela. Todos tenemos que aprender a entender, a volvernos más conocedores, más sensibles sobre lo que busca la sostenibilidad. Y en ese sentido también es importante podernos apoyar, compartir experiencias de lo que nuevamente hace fuerte a otro país, de lo que nosotros hemos trabajado en nuestro país, para que al final estas normas que no son estáticas, estas normas siempre tienden a evolucionar con el objetivo de fortalecerse, pues al final se nos convierta en esa dinámica de entender cuál es nuestro objetivo final y de recopilar los elementos que nos van a permitir lograr ese objetivo que nos proponemos. Entonces, eso es un poco la construcción sostenible y si se fijan es cualquier tema, entender qué queremos apuntarle eh, a lograrlo a través de diferentes elementos. Yo creo que ahí ya abordé todas los comentarios que están tanto en el chat como en el que estabas proyectando. Eh, yo creo que ya aquí terminaríamos como esa sesión de discusión, salvo que alguien quiera hacer algún comentario adicional. Perfecto, Yuli, muchísimas gracias por esa retroalimentación y también agradecer a cada participante que estuvo correspondiendo a la consulta. Preguntamos nuevamente si alguno tuviera un comentario adicional en el cual Julie pudiera contestar, pero por el momento no vemos mano levantada y no tenemos tampoco preguntas en el chat. Entonces, en ese sentido, previo también al tema de los tiempos, agradecemos, estimada Yuli, tu valiosa participación y ponencia el día de ahora. También comentar de que esta sesión está siendo grabada y que la grabación va a estar alojada en la plataforma Coopera Sur. En esos momentos en el chat podrán encontrar este enlace de la plataforma y aquí están alojados los diferentes webinarios que hemos estado realizando en el marco del plan de trabajo de vivienda del sector, de este sector en proyecto Mesoamérica. Entonces los invitamos a que puedan también visitar la plataforma. Ahí encontrarán diferentes, como les comento, webinarios que hemos realizado. Entonces, en ese sentido, agradecemos nuevamente, Julie, al Ministerio de Vivienda de Colombia, por su valiosa participación en el webinario y pues continuaremos extendiendo las invitaciones para que puedan acompañarnos en los demás espacios de gestión del conocimiento. Entonces, nuevamente agradecemos a todos y que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias, feliz día a todos.